¿Has sentido alguna vez ese impulso de alejarte de todo el mundo, de sumergirte en la soledad como si fuera un refugio seguro? Imagina a un hombre, llamémosle Adrián, que durante años cultivó la idea de que la felicidad y la plenitud se encontraban en la independencia radical, en la ausencia de compromisos emocionales y sociales. Adrián pensaba que estar solo era lo que quería, lo que necesitaba para florecer. Se convenció a sí mismo de que las relaciones eran una carga, una distracción de sus metas personales y una fuente inevitable de decepción. Durante mucho tiempo, este aislamiento autoimpuesto pareció funcionar. Adrián se dedicó a sus pasiones: la lectura, el serismo en solitario, la programación. Construyó una vida ordenada y predecible, donde cada día se desarrollaba según sus propios términos. Se sentía dueño de su tiempo, libre de las demandas y expectativas de los demás. Había logrado, aparentemente, la independencia que tanto anhelaba. Pero a medida que pasaban los años, una grieta comenzó a aparecer en la fachada de su autosuficiencia. Una sensación de vacío, un murmullo constante de insatisfacción empezó a socavar su aparente felicidad. Las noches se volvieron más largas, los silencios más ensordecedores. Los logros, antes celebrados con entusiasmo, ahora parecían carecer de significado. Adrián se dio cuenta de que, aunque tenía todo lo que creía desear, algo fundamental faltaba. ¿Te has preguntado alguna vez por qué buscamos la soledad, incluso cuando sabemos que somos criaturas sociales? A menudo la soledad elegida es una forma de protegernos del dolor. Adrián, como muchos de nosotros, había experimentado decepciones amorosas y traiciones en el pasado. Había aprendido, consciente o inconscientemente, a asociar la intimidad con el sufrimiento. Por lo tanto, la soledad se convirtió en su escudo, una barrera impenetrable que lo protegía de la vulnerabilidad. Pero esa misma barrera, ese mismo escudo, también lo aislaba de la alegría, del amor, de la conexión humana que todos necesitamos para prosperar. Adrián había construido una jaula dorada, una prisión autoimpuesta, donde la seguridad y la libertad se habían convertido en sinónimos de soledad. Y ahora se encontraba atrapado, sin saber cómo escapar. Él pensaba que estar solo era lo que quería, pero ahora no sabe qué hacer. Esta frase encierra una paradoja fundamental de la experiencia humana. Anhelamos la autonomía y la independencia, pero al mismo tiempo estamos inherentemente conectados a los demás. Negar esta conexión, reprimir nuestra necesidad de intimidad, puede llevarnos a un estado de profunda infelicidad. La historia de Adrián es un espejo en el que muchos podemos vernos reflejados. En una sociedad que glorifica la individualidad y la autosuficiencia, es fácil caer en la trampa de creer que la soledad es una virtud. Pero la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de vivir solo, sino en la valentía de abrirnos a los demás, de construir relaciones significativas que nos enriquezcan y nos apoyen. Adrián se enfrenta ahora a un desafío crucial: desmantelar la jaula que él mismo construyó y aprender a abrazar la vulnerabilidad. Este viaje no será fácil. Requerirá coraje, paciencia y una profunda introspección. Pero es un viaje necesario para encontrar la verdadera felicidad y la plenitud que tanto anhela. ¿Estás listo para acompañarlo en este camino de autodescubrimiento? ¿Estás listo para examinar tus propias razones, para buscar la soledad y cuestionar si realmente es lo que necesitas? Adrián comenzó su proceso de introspección con una pregunta simple pero fundamental: ¿por qué me siento así? Se dio cuenta de que evitar el dolor no era lo mismo que encontrar la felicidad.
Había confundido la ausencia de sufrimiento con la presencia de alegría. Había creído que la soledad era la solución, cuando en realidad era solo una forma de postergar el problema. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen lógicas y racionales, a menudo están impulsadas por miedos y traumas del pasado? Adrián comprendió que su aversión a las relaciones no era una elección consciente, sino una reacción a experiencias dolorosas que lo habían marcado profundamente. Había construido un muro alrededor de su corazón para protegerse de futuras heridas, pero al hacerlo también había bloqueado la entrada al amor y a la conexión. Para comenzar a derribar ese muro, Adrián decidió explorar sus recuerdos y emociones reprimidas. Se dedicó a escribir un diario donde registraba sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Al principio fue difícil. Se sentía incómodo y vulnerable al enfrentar sus propios demonios. Pero poco a poco comenzó a desenterrar recuerdos olvidados, a conectar puntos que antes no veía. Descubrió que su miedo al compromiso se originaba en la infancia, en una relación familiar conflictiva donde la confianza y la comunicación eran escasas. Vio cómo esos patrones del pasado se habían repetido en sus relaciones adultas, saboteando sus intentos de construir una vida amorosa satisfactoria. Este proceso de autoanálisis fue doloroso, pero también liberador. Adrián se dio cuenta de que no era la víctima de su pasado, sino el creador de su futuro. Tenía el poder de cambiar sus patrones de comportamiento, de desafiar sus creencias limitantes y de construir una vida basada en la autenticidad y la conexión. ¿Por qué crees que es tan difícil enfrentar nuestro pasado? A menudo tememos lo que vamos a encontrar. Nos da miedo descubrir que somos más vulnerables y falibles de lo que creíamos. Pero la verdad es que, al abrazar nuestras imperfecciones y aceptar nuestro pasado, nos liberamos del poder que tienen sobre nosotros. Adrián aprendió que la verdadera fortaleza no reside en la perfección, sino en la capacidad de ser honesto con uno mismo y con los demás. Comenzó a perdonar a aquellos que lo habían lastimado en el pasado, y lo más importante, comenzó a perdonarse a sí mismo por sus propios errores. Este proceso de perdón no fue instantáneo ni fácil. Requiere tiempo, paciencia y compasión. Pero es un paso fundamental para liberarse del resentimiento y el rencor, y para abrir el corazón al amor y a la alegría. Adrián comprendió que aferrarse al pasado era como llevar una carga pesada que le impedía avanzar. Al dejar ir esa carga, se sintió más ligero y libre que nunca. Ahora el desafío de Adrián era traducir este nuevo autoconocimiento en acción. Sabía que no podía seguir vivió aislado del mundo. Necesitaba construir conexiones significativas, aprender a confiar en los demás y permitirse ser vulnerable. Pero, ¿cómo dar ese primer paso? ¿Cómo superar el miedo al rechazo y la decepción? Adrián, consciente de que su transformación no podía ocurrir en el vacío, decidió buscar ayuda profesional. Encontró un terapeuta con quien se sintió cómodo y seguro, un espacio donde podía explorar sus emociones y pensamientos sin ser juzgado. La terapia le proporcionó herramientas valiosas para comprender sus patrones de comportamiento y para desarrollar estrategias para cambiarlos. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de buscar ayuda profesional? A menudo vemos la terapia como un signo de debilidad, como si admitir que necesitamos ayuda fuera una señal de fracaso. Pero la verdad es que buscar apoyo psicológico es un acto de valentía y de amor propio. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas
y que necesitamos la guía de un experto para navegar por las complejidades de la vida. La terapia ayudó a Adrián a identificar sus creencias limitantes sobre las relaciones y a desafiarlas con evidencia y lógica. Se dio cuenta de que muchas de sus ideas sobre el amor y la intimidad estaban basadas en experiencias negativas del pasado y que no necesariamente reflejaban la realidad. Por ejemplo, Adrián creía que todas las mujeres lo iban a abandonar tarde o temprano. Esta creencia, arraigada en el trauma de una relación pasada, lo llevaba a sabotear sus intentos de construir una relación duradera. En la terapia, aprendió a cuestionar esta creencia, a buscar evidencia que la contradijera y a reemplazarla con una perspectiva más realista y optimista. También aprendió a identificar y manejar sus emociones de manera más efectiva. Antes, cuando se sentía vulnerable o inseguro, se cerraba emocionalmente y se alejaba de los demás. En la terapia, aprendió a reconocer estas señales de alerta y a responder de manera diferente. Aprendió a expresar sus sentimientos de manera honesta y respetuosa, a pedir ayuda cuando la necesitaba y a establecer límites claros en sus relaciones. ¿Por qué nos resulta tan difícil expresar nuestras emociones? A menudo tememos ser juzgados o rechazados si mostramos nuestra vulnerabilidad. Nos han enseñado a reprimir nuestras emociones, a ser fuertes y a no mostrar debilidad. Pero la verdad es que las emociones son una parte esencial de nuestra experiencia humana, y reprimirlas puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental y física. Adrián descubrió que expresar sus emociones, en lugar de reprimirlas, lo hacía sentir más conectado con los demás y consigo mismo. Aprendió que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Se dio cuenta de que las relaciones más significativas son aquellas en las que podemos ser auténticos y honestos, donde podemos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas sin temor a ser juzgados. Además de la terapia, Adrián también comenzó a practicar la atención plena, mindfulness. Esta técnica le ayudó a estar más presente en el momento, a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos y a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo y de su entorno. La atención plena le permitió a Adrián reducir su ansiedad y su estrés, a mejorar su concentración y a cultivar una mayor sensación de paz interior. Aprendió a aceptar la impermanencia de la vida, a dejar ir el pasado y a no preocuparse tanto por el futuro. Adrián, armado con nuevas herramientas y una mayor comprensión de sí mismo, se sintió listo para salir de su zona de confort y comenzar a construir relaciones significativas. Decidió unirse a un grupo de serismo local, una actividad que siempre había disfrutado en solitario, pero que ahora quería compartir con otros. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de unirte a un grupo o club que comparta tus intereses? Es una excelente manera de conocer gente nueva, de conectar con personas que comparten tus pasiones y de construir relaciones significativas. Además, te permite salir de tu rutina, probar cosas nuevas y expandir tus horizontes. Al principio, Adrián se sintió incómodo y ansioso en el grupo de serismo. Le costaba conversar con los demás, temía ser juzgado y se sentía inseguro sobre cómo encajar. Pero poco a poco comenzó a relajarse y a disfrutar de la compañía de los demás. Descubrió que muchas personas en el grupo compartían sus mismos intereses y valores, y que estaban dispuestas a aceptarlo tal como era. Aprendió a escuchar activamente a los demás, a mostrar interés genuino por sus vidas y a compartir sus propias experiencias de manera honesta y auténtica.
Se dio cuenta de que la clave para construir relaciones significativas no es tratar de ser perfecto, sino ser uno mismo. ¿Por qué nos resulta tan difícil ser auténticos? A menudo tememos no ser aceptados si mostramos nuestra verdadera personalidad. Nos preocupamos por lo que los demás pensarán de nosotros y tratamos de encajar en un molde preestablecido. Pero la verdad es que la autenticidad es una cualidad atractiva y valiosa. Cuando somos auténticos, atraemos a personas que nos aprecian por quienes somos realmente, no por quienes pretendemos ser. Adrián también aprendió a ser vulnerable en sus relaciones. Compartió sus miedos y sus inseguridades con los demás, y se sorprendió al descubrir que, en lugar de ser rechazado, fue recibido con comprensión y apoyo. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de conectar con los demás a un nivel más profundo. ¿Por qué es tan importante la vulnerabilidad en las relaciones? La vulnerabilidad permite que los demás nos conozcan realmente, que vean nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Al ser vulnerables, creamos un espacio de confianza y de intimidad que fortalece nuestras relaciones y nos permite sentirnos más conectados con los demás. A medida que Adrián se involucraba más en el grupo de serismo, comenzó a desarrollar amistades significativas. Encontró personas con quienes podía compartir sus pasiones, sus sueños y sus preocupaciones. Se dio cuenta de que la soledad que había sentido durante tanto tiempo desapareció, reemplazada por una sensación de pertenencia y conexión. Una de las personas que conoció en el grupo de serismo era una mujer llamada Sofía. Sofía era una persona amable, inteligente y compasiva, que compartía el amor de Adrián por la naturaleza y la aventura. Desde el principio, Adrián se sintió atraído por Sofía, pero también tenía miedo de acercarse a ella. Temía ser rechazado, temía repetir los errores del pasado. Adrián, consciente de sus miedos y patrones de comportamiento, decidió abordar su atracción por Sofía con cautela y honestidad. En lugar de reprimir sus sentimientos, como había hecho en el pasado, decidió explorarlos y comprenderlos. Habló con su terapeuta sobre sus miedos al compromiso y al rechazo, y juntos desarrollaron estrategias para afrontarlos. Aprendió a comunicarse de manera clara y honesta con Sofía, a expresar sus sentimientos sin presionar ni exigir nada a cambio. Le contó sobre su pasado, sobre sus miedos y sobre sus esperanzas para el futuro. Se sorprendió al descubrir que Sofía lo escuchaba con atención y comprensión y que no lo juzgaba por sus errores. ¿Por qué es tan importante la comunicación en las relaciones? La comunicación es el pilar fundamental de cualquier relación sana y duradera. A través de la comunicación podemos expresar nuestros sentimientos, compartir nuestros pensamientos, resolver conflictos y construir una conexión más profunda con los demás. Adrián aprendió que la comunicación efectiva no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Aprendió a escuchar activamente a Sofía, a prestar atención a sus palabras, a su lenguaje corporal y a sus emociones. Se dio cuenta de que la verdadera comunicación requiere empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender su perspectiva. A medida que Adrián y Sofía se conocían mejor, su amistad se fue transformando en algo más profundo. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, a compartir sus vidas y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Adrián se dio cuenta de que estaba enamorado de Sofía y que ella sentía lo mismo por él. Pero a pesar de sus sentimientos, Adrián todavía tenía miedo de comprometerse. Temía perder su independencia,
Temía ser herido de nuevo. Temía que su relación terminara en fracaso. Decidió hablar con Sofía sobre sus miedos y le propuso tomarse las cosas con calma, ir paso a paso y construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Sofía aceptó la propuesta de Adrián y juntos comenzaron a construir una relación sólida y significativa. Aprendieron a comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos y necesidades, a resolver conflictos de manera constructiva y a apoyarse mutuamente en sus metas y sueños. Adrián se dio cuenta de que el amor no es una amenaza a la independencia, sino una fuente de apoyo y de crecimiento personal. Aprendió que estar en una relación no significa renunciar a uno mismo, sino compartir la vida con alguien que te ama y te respeta por quien eres. Con el tiempo, los miedos de Adrián comenzaron a desaparecer, reemplazados por una sensación de seguridad y de confianza. Se dio cuenta de que había encontrado a alguien con quien podía ser auténtico y vulnerable, alguien que lo amaba incondicionalmente y que lo aceptaba tal como era. Adrián y Sofía se casaron un año después, rodeados de sus amigos y familiares. Adrián se sintió más feliz y realizado que nunca. Había encontrado el amor, la amistad y la conexión que tanto había anhelado durante toda su vida. La historia de Adrián no es solo una historia de amor, sino una historia de transformación personal. Es una historia que nos enseña que la soledad, aunque a veces necesaria, no es un fin en sí mismo. Es una historia que nos muestra que la verdadera felicidad se encuentra en la conexión con los demás, en la capacidad de amar y ser amados, en la valentía de ser auténticos y vulnerables. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Adrián? En primer lugar, que es importante cuestionar nuestras creencias y patrones de comportamiento. A menudo actuamos de manera inconsciente, repitió patrones que hemos aprendido en el pasado sin siquiera darnos cuenta de que nos están impidiendo ser felices. Es fundamental tomar conciencia de estos patrones y desafiarlos con evidencia y lógica. En segundo lugar, que es importante buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. No tenemos todas las respuestas, y a veces necesitamos la guía de un experto para navegar por las complejidades de la vida. La terapia puede ser una herramienta valiosa para comprender nuestros problemas, para desarrollar estrategias para afrontarlos y para construir una vida más plena y satisfactoria. En tercer lugar, que es importante ser auténticos y vulnerables en nuestras relaciones. No podemos construir relaciones significativas si no nos mostramos tal como somos. Es fundamental expresar nuestros sentimientos, compartir nuestros miedos y ser honestos con los demás. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de conectar con los demás a un nivel más profundo. En cuarto lugar, que es importante cultivar la atención plena. La atención plena nos permite estar más presentes en el momento, observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos y desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. Esta práctica puede ayudarnos a reducir el estrés, a mejorar nuestra concentración y a cultivar una mayor sensación de paz interior. En quinto lugar, que es importante ser compasivos con nosotros mismos. Todos cometemos errores, todos tenemos imperfecciones. Es fundamental perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y aprender de ellos. La autocompasión nos permite aceptarnos tal como somos y nos da la fuerza para seguir adelante. Finalmente, que es importante recordar que la felicidad no es un destino, sino un camino. No hay una fórmula mágica para la felicidad y no podemos esperar encontrarla de la noche a la mañana.
La felicidad es un proceso continuo de crecimiento personal, de aprendizaje y de conexión con los demás. La historia de Adrián nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras decisiones y a buscar la felicidad y la plenitud que todos merecemos. Nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para crecer y para encontrar el amor y la conexión que tanto anhelamos. La soledad puede ser una elección, pero la conexión es un destino.